Hermanos, pueden tomar sus asientos. Gracias, Marcos. Bueno, estamos muy agradecidos al Señor por esta reunión. Estamos en su nombre y nos ha dado un clima extraordinario. No sé cuántos estamos contentos por el clima. Amén. Que así se quede. No va a ser así. Pero qué más quisiéramos que así, que esté nublado, no con tanto calor. Aunque yo sé que hay calor ahorita, pero así nublado está más agradable. Pero es una bendición del Señor. Sobre todo que estamos aquí en la casa del Señor, es otra gran bendición. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos este día? Son las 12:00. Vamos a hablar con el Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Estás en cada corazón, Señor, de los que son tus hijos. Estás obrando en la vida de aquellos que todavía no te conocen. Padre, yo solo te suplico que esta mañana tomes tu santa palabra y abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Señor, permite que te veamos a través de tu palabra. Señor, usa mi vida. Permite que sea alimento para nuestra alma. Y te suplico que te bendigamos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Y la semana pasada empezamos a ver el capítulo 1, versículo 1 y versículo número 2. Y la palabra de Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y yo mencioné entonces en esta última parte del versículo 2, dos gloriosas verdades acerca de Cristo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El tema de la semana pasada, yo la segunda parte, de que Cristo es mayor que todos los profetas habidos y por haber. Y va a argumentar el autor de la carta a los Hebreos por qué Cristo es el mayor. Y la primera verdad la dije la semana pasada, pero a manera de retroalimentación la repito. Él es mayor que todos porque la Biblia dice que lo constituyó heredero de todo. Y decíamos la semana pasada que esta sola verdad debería cambiar nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de las posesiones que tenemos, porque eso es muy sutil. El Señor dice: mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y a veces nosotros nos olvidamos que Él es heredero de todo, pero además por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que vemos se debe a Cristo. La primera verdad, conectada con las dos anteriores, porque Cristo es mayor que todos los profetas. Déjeme decirle un detalle más. Estos versículos que están acá en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, particularmente hablando, ¿sabe usted qué es la piedra de tropiezo para los judíos en este tiempo? Es la piedra de tropiezo. Pero también es la piedra de tropiezo que hace caer para los musulmanes, por la idea errónea que los musulmanes tienen acerca de Cristo como un profeta más. De tal manera que esta es la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y a los judíos, ¿por qué le es piedra de tropiezo? Porque ellos en el día de hoy, por más que digamos que tienen las bendiciones, etcétera, etcétera, hermano, Israel es la iglesia. Es la iglesia del Señor, es Israel. Pero si ellos no reconocen a Cristo como el mayor de todos y no lo reconocen como Dios, simplemente están perdidos y condenados.
Porque bien desarrolla Pablo en Romanos capítulo 8 y 9, no es judío el que es por la circuncisión, sino por la circuncisión hecha del corazón. Ese es el verdadero judío en el día de hoy, el cual Dios ha obrado la regeneración. En ese sentido es piedra de tropiezo. Para nosotros es la piedra angular preciosa, como dice el apóstol Pedro. Para nosotros Él es precioso. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el Señor. Eso que desecharon los judíos, para nosotros es precioso. Bien, la Biblia dice, y la tercera, si la conectamos con la semana pasada, la tercera razón por qué Cristo es mayor que todo, mayor que todos los profetas. Dice la palabra del Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahora bien, ¿qué significará eso? ¿Qué quiere decir o qué quiso decir el autor cuando él lo menciona en este versículo 3? El cual siendo el resplandor de su gloria. Yo no sé si me quedé con menos audio. ¿No? Yo aquí me siento, no me escucho. Ok. ¿Qué querrá decir la Biblia cuando dice que el cual, siendo el resplandor, gracias, el resplandor de su gloria? En primer lugar, la palabra resplandor en el original significa procedente de un cuerpo luminoso. Procedente de un cuerpo luminoso. Está hablando de Cristo, el cual es dice resplandor. Ahora, déjenme decirle algo. La palabra resplandor no es lo mismo que reflejo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, la luna refleja la luz del sol. La luna refleja la luz del sol. No tiene luz en sí misma. Así que Cristo no es el reflejo de Dios, es el resplandor. La Biblia dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Me encanta cuando Cristo dice de sí mismo, Juan capítulo 8, versículo número 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Él no dijo, yo soy el reflejo de Dios. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Me llama la atención esto, la luz de la vida. Así que Cristo dijo, yo no soy el reflejo, yo soy el autor está diciendo, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre. En otras palabras, dicho de otra manera, Cristo irradia la luz de la gloria de Dios, de la perfección de Dios, de la majestad de Dios. La gloria de Dios se expresa de manera total en Cristo. En el famoso concilio, quizás no lo han escuchado algunos, el concilio niceno o de Nicea. ¿Sabe cómo acuñan acerca del Hijo? Porque había un gran debate y lo sigue habiendo. También, por cierto, esta es piedra de tropiezo para los falsos testigos de Jehová. Es una piedra de tropiezo, porque categóricamente el autor está diciendo que Cristo es Dios. Eso va a desarrollar en el versículo número 3. Eso significa el cual siendo el resplandor de su gloria. O sea que Él es luz. Cristo dijo, yo soy la luz. En ese concilio al Hijo se le denominó o se le acuñó que Cristo es luz de luz. Porque había un debate terrible
donde se negaba la deidad de Cristo. Y en ese concilio, en el siglo IV, se acordó a nivel reconociendo, a nivel iglesia, se acordó diciendo: Cristo es luz de luz. No es solamente un reflejo, es el resplandor. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, fíjese que la gloria de Dios tiene que ver con luz. ¿Usted se acuerda cuando Pablo se convierte en Hechos capítulo 9 y la Biblia dice que Saulo le sobrevino un resplandor de luz, de tal modo que Pablo queda ciego? Porque vino la presencia del Señor. O incluso cuando Moisés hablaba con Dios en el monte, dice la palabra del Señor que Moisés tenía que cubrir su rostro porque resplandecía su rostro. Cuando la Biblia está hablando de la gloria, el cual siendo el resplandor de su gloria, creo que tenemos que hablar de Juan capítulo 17, versículos 5 y 24. Mire, voy a leer Juan capítulo 17, versículos 5 y 24. Ahora pues, Padre, está hablando Cristo, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, oiga bien lo que va a decir Juan, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, las mismas palabras de Cristo están atestiguando que Cristo es el resplandor de la gloria. Voy a poner algo muy sencillo. Por ejemplo, usted no puede ver la luz del sol, o sea, no puede ver al sol de manera directa. Lo puede hacer, pero usted tiene el riesgo de quedar ciego, porque hay daños, Usted no puede ver eso. Puede ver ¿cómo se llama? Los rayos del sol. Ahora las nubes lo cubren, pero incluso puede percibir el calor. Ahora, cuando la Biblia está diciendo que Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, hermanos, déjenme decirle algo. Esta es una sólida verdad. Usted no puede ir al Padre de manera directa por nuestra condición pecaminosa. Pero cuando dice Timoteo que el verbo fue hecho carne, y lo dice Juan también, y habitó entre nosotros, capítulo 1 de Juan, y vimos su gloria. Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un día, los que somos salvos por la gracia del Señor, nada más, sabe que un día vamos a estar de manera, no es que no lo estemos, pero de manera literal, y vamos a ver a Cristo cara a cara. Y estas palabras de Juan capítulo 17 se han de cumplir en aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Gracias. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de Juan capítulo número 2? Juan capítulo 2 es la famosa señal, porque no aparece como milagro, aunque fue un milagro, pero fueron las señales de que Cristo es Dios en el Evangelio de Juan. ¿Cuántos se acuerdan que una de las señales fue la conversión de agua? Y me llama mucho la atención porque las moléculas de agua, Cristo las convirtió en moléculas de vino. Ahora, la pregunta es, ¿Él ordenó que así fuera? La Biblia dice
Él no dijo, agua conviértete en vino. ¿Pudo hacerlo? Sí. Pero hermanos, esto es glorioso, porque solo con un pensamiento del Señor, con un pensamiento, lo que dice Juan, que es que Cristo dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Dicho de otra manera, con solamente un pensamiento. Y hermanos míos, lo que está diciendo el autor de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo cuando vino a esta tierra manifestó al Padre. Y lo vemos en un detalle tan glorioso, convertir. ¿Quién puede convertir el agua en vino? Nadie. ¿Cuántos pensamientos hemos tenido nosotros, buenos, correctos, sanos? Incluso hemos orado y sin embargo muchos de nuestros pensamientos no se han cumplido. Porque no somos Dios, pero Cristo es Dios. Y con solamente un pensamiento las cosas se cambiaron para siempre. Incluso, bueno, déjeme, capítulo 2, versículo 11 de Juan dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Así que cuando la Biblia dice que Cristo tal cual, el cual siendo el resplandor de su gloria, nadie ha visto a Dios, el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Nadie ha visto, y esto es muy bueno, porque hay algunos en esta generación, lo he escuchado y seguramente ustedes, que alguien puede decir, yo vi a Dios. La verdad es que textualmente hablando, bíblicamente, capítulo 1 de Juan, dice, nadie ha visto a Dios. Cristo le ha dado a conocer. Esto significa el cual siendo el resplandor de su gloria. Al Padre nadie le ha visto jamás. Se han visto, digamos, destellos de su gloria, algún detalle del Padre, algún detalle de Dios. Es más, si algo se sabe del Padre, es aún en el Antiguo Testamento por medio de Cristo. El ángel de Jehová, pero déjeme decirle otra verdad. Juan capítulo 11, versículo 4, que su gloria está por encima de la muerte. Uno de los grandes quebrantos en esta pandemia es miedo a la muerte. Y no es que somos humanos, pero déjeme decirle algo, hermanos, que la gloria de Dios aún se debe ver en la misma muerte. En Juan capítulo 11, versículo 4 dice, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ustedes se acuerdan cuando el primer mártir cristiano llamado Esteban fue apedreado? ¿Sabe un detalle antes de que le arrojaran las piedras? En Juan capítulo 7, Hechos 7:55, perdón. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. De tal manera que algunos de nosotros, ojalá que todos, veamos a Cristo esta mañana y le veamos tal cual es, como el resplandor de su gloria. No hemos visto al Padre, pero hemos visto a Cristo a través de la palabra, de tal manera que hemos visto su gloria, de tal manera que podemos ver su gloria, y aún en medio de la muerte, que por vida o por muerte Cristo sea glorificado. Y de eso se trata el tema.
hay un detalle más. El apóstol Pedro estuvo en el momento en que Cristo, se usa la palabra que no es muy común, momento de la transfiguración, donde también las vestiduras de Cristo fueron gloriosas, con una luz refulgente. Y dice el apóstol Pedro en su segunda carta: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La pregunta de los que estamos aquí reunidos: ¿hemos visto nosotros a la luz de la palabra la majestad de Cristo? ¿Está usted viendo el resplandor? Cuando usted ve a Cristo en la palabra del Señor, ve al Padre, ve la gloria del Padre. Porque de eso se trata, hermanos. Cuando el autor está diciendo: el cual siendo el resplandor de su gloria, usted está viendo el resplandor, está viendo la luz del Evangelio. Pues Pedro dijo: nosotros hemos visto, y literalmente lo vieron, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado. Dice Pedro: yo vi su gloria, yo vi a Cristo glorificado. Yo no sé si los que estamos aquí todos podemos decir amén. Nosotros vemos a Cristo, vemos la gloria del Padre, lo vemos en Cristo. De eso se trata el punto. No es el que hace milagros y maravillas. Hermanos, déjenme decirle algo: es un milagro que usted está aquí vivo. Pudimos haber muerto del COVID este año. 2 años de pandemia, a usted y a mí nos pudieron haber enterrado. Pero Él nos tiene acá por un propósito. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Y dice el apóstol Pedro: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, la escuchamos desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. La pregunta es: ¿está usted escuchando la voz del Señor ahora en la palabra? No como Pedro, que tuvo la dicha de manera literal, pero nosotros podemos escuchar su voz ahora por su palabra. Y Él nos habla. ¿Usted ve el resplandor de su gloria? ¿Ve a Cristo? ¿Está viendo al Padre? ¿Ve usted a Cristo glorioso? ¿Se da cuenta por qué está el autor de Hebreos diciendo que Él es mayor? Porque Él es el resplandor de la gloria del Padre. Y esa gloria del Padre es como cuando Él descendía en el templo. Cuando Dios descendía y se escuchaban truenos y relámpagos, y Dios se manifestaba en el templo, se manifestaba en el tabernáculo. La semana pasada estábamos viendo en el devocional Isaías capítulo 9, versículo número 2. ¿Y sabe qué dice Isaías 9:2? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿De qué está hablando Isaías? Más de 700 años antes que naciera Cristo. Isaías el profeta habló acerca de Cristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Es Cristo. Es Cristo en el Antiguo Testamento. Y eso está diciendo el autor de Hebreos: el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahora conecte estas verdades con el libro de Génesis. En el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, eso es como para que todo el mundo se lo sepa de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Sobre la faz de las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas
Las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y mire cómo cambia Génesis capítulo 1, versículo 2, versículo 3, lo cambia todo. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hermanos míos, Cristo hizo todo. Cristo es el creador. Y Cristo acá está otra vez conectando. Y cuando el autor está diciendo de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de luz, una luz refulgente. Él mismo es la luz. No es el reflejo de la luz, es la luz. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. De tal manera que si aquí hay alguien que no es creyente, está en esta condición. Si alguien no puede ver el resplandor de su gloria, si alguien no puede ver que Cristo es la luz, esto se está cumpliendo en su vida. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la gloria de Cristo. La luz de la gloria de Cristo es lo mismo, el cual siendo el resplandor de su gloria, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Vuelve a Génesis, Pedro. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Hermanos, yo no sé cuántos de los que estamos aquí pueden ver o han observado en su vida, no en el texto, a nivel de entendimiento solamente. Si podemos ver en esta mañana que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, que por medio de Cristo podemos conocer al Padre, entender al Padre, ver al Padre. Es el tercer argumento. ¿Por qué el autor de Hebreos dice que Cristo es mayor? Porque Él es el resplandor de su gloria. Segunda verdad, la Biblia dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Trate de esforzarse conmigo. Dice la imagen misma de su sustancia. Está muy fácil de leer. Pero ¿qué significa esto? Cristo es el resplandor de su gloria, y ahora nos dice, y la imagen misma de su sustancia. La palabra en el original significa la representación exacta de su ser. La representación exacta de su ser. Una palabra antigua, no muy común, pero me gusta, es la impronta divina de su ser. La impronta divina, ¿qué será eso? Bueno, en la antigüedad, cuando se escribe este pasaje bíblico, una manera de acuñar las monedas era precisamente dejarle grabado el rostro de un emperador o de un gobernante, de tal manera que ese metal se acuñaba y se quedaba la imagen, y esto le daba valor a este metal porque estaba grabada la imagen. Igual cuando es como hablar de una impresión. Calvino dijo lo siguiente: Cristo no es pues solamente el revelador de Dios. Cristo no solamente revela al Padre, es su revelación, es el Padre revelándose, su manifestación real y completa. El que le ha visto a Cristo ha visto al Padre. Si alguien ve a Cristo, está viendo al Padre.
Y vamos a sustentarlo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, del 7 al 11. Cristo dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. De tal manera que si habemos aquí personas que conocemos a Cristo, hemos conocido al Padre. Porque Cristo es Dios, es la imagen misma de su sustancia, la imagen misma, el carácter, de donde viene la palabra carácter en el original. Tu carácter dice quién eres, es tu ser, es tu carácter, de ahí viene. Cuando habla la Biblia que Él es la imagen misma de su sustancia, su esencia, está diciendo a todas luces que Cristo es mayor que los profetas, porque Él es Dios. Pero Juan capítulo 14 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: habla la incredulidad, habla la ignorancia, habla la falta de fe, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Me parece una de las preguntas más sabias de Cristo, más pastorales de Cristo, más pacientes de Cristo. Pero me parece que esta pregunta aplica a muchos congregantes en nuestras iglesias, aplica a la gente de nuestra iglesia IBI, aplica perfectamente. Porque me parece que esta pregunta la sigue haciendo el Señor: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, no me han conocido. ¿Cómo te llames? No importa, mire, y esto es interesante, porque hay mucha gente que ha estado tiempo en la iglesia, mucho tiempo, y sabe, probablemente no han conocido a Cristo. Porque si Él es mayor que los profetas, si Él es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, me parece que algunos, y quizás algunos, están igual o peor que Felipe. No han conocido a pesar de tanto tiempo, tanto tiempo. El mismo autor de Hebreos dice: debiendo ser ya maestros. No puedo dar carne, tengo que darles leche. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y luego dice la Escritura: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, Felipe, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Esa es la misma esencia, el mismo carácter, los mismos atributos, las mismas cualidades. Es el Todopoderoso, es el Alfa y Omega, es el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, ante el cual toda rodilla se debe doblegar, toda lengua confesar diciendo: Jesucristo es el Señor. No teóricamente, no religiosamente, que Él gobierne nuestras vidas. De eso se trata la teología. La teología se trata de vivir la vida cristiana. Si Él es mayor que todos, si Él es el heredero de todo el universo, debe cambiar la manera de nuestra filosofía de economía, nuestras prioridades como cristianos, nuestro servicio humilde en el reino de Dios. Humilde. Si Él es Dios, si digo que es mi Salvador, yo no puedo ser Señor en la iglesia. Porque el más grande de los profetas dijo: yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y como bien citaba el Salmo 8, Abraham hace un momento,
qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, ¿qué es usted y qué soy yo, mis amados hermanos? Si Cristo es Dios y digo que es mi Salvador, pues no solamente es tu Salvador. Cuando tú le aceptas como tu Salvador, es tu Señor y es Dios. Debe cambiarnos totalmente. Eso no significa que yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. No puede ser que yo no rinda cuentas a nadie. No puedo ser visita de la iglesia. Me vengo y me voy. No. Porque si Él es Dios, estamos aplicando sencillamente, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, si Cristo es Dios, todo debe cambiar. No puedo tener membresía nominal. Pablo no fue misionero nominal. ¿Qué quieres que yo haga? Isaías dijo: heme aquí, envía a Yoxam. Heme aquí, envía a Carlitos. Heme aquí, envíame a mí. Y dice el versículo, capítulo 14, dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, ve a hijo subordinándose en cuestión económica, pero no en cuestión de deidad. Las palabras que yo os hablo, no las hablo. Mire, si Cristo ni siquiera decía: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, y mire esta declaración categórica, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Otra cita que me encanta, Juan capítulo 10, versículo 29 al 33, hablando de las ovejas, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero el versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Eso significa Hebreos capítulo 1, versículo 3. La imagen misma de su sustancia, el carácter exacto e igual. Yo y el Padre uno somos. Somos iguales. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros ante esta declaración majestuosa de la deidad de Cristo? Yo le oro al Señor para que nuestra iglesia cambie siempre. De ahí viene la frase: la iglesia siempre reformándose. Yo le oro al Señor para que nuestra iglesia cambie. Más orgullo, menos orgullo. Más humildad. Menos independencia, más dependencia. Más sumisión. Más gozo en la iglesia. Menos amargura. Puedo estar triste, pero tener gozo. Pablo estaba en la cárcel y cantaba himnos. No creía que estaba en su cama y con su aire acondicionado. Cantaban himnos al Señor y los presos los oían. O sea, eso no lo puedo entender si no es por el poder del Evangelio y entender que Cristo es la imagen misma de su sustancia y es el resplandor de su gloria. No lo puedo entender si no es por el Evangelio. Dice la palabra del Señor: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre.
¿por cuál de ellas me apedreáis? Lo he dicho acá y lo voy a volver a repetir. Si usted viene a la iglesia, venga realmente con hambre y sed de la palabra. Venga para ser de bendición, para que Dios le hable humildemente, porque yo creo que a la luz de la Biblia es la manera en que Dios nos va a bendecir. Porque Dios dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Pero me parece, si venimos endurecidos, me parece que va a ocurrir algo trágico. Usted va a salir peor, porque no puede salir igual. O salimos mejor, o salimos quebrantados incluso, pero mejor. Estos, miren, escucharon la declaración: yo y el Padre uno somos. Y hablaron de apedrearle. Usted puede escuchar que Cristo es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir siendo el miembro nominal? ¿Va a seguir haciendo su voluntad? Yo creo que no debe ser así. Dice la palabra del Señor: ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. O sea, no te vamos a apedrear porque haces buenas obras, sino porque acabas de blasfemar. Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. ¿Y sabe qué dice el autor de los Hebreos? Que es Dios. La imagen misma de su sustancia está diciendo: Cristo es Dios. Y como bien dijo el profeta Elías y Josué: escogeos hoy a quién sirváis. Dijo el profeta Elías: escojan ustedes a quién sirven. A los dioses de vuestros padres que estaban al otro lado del río. Escojan a quién sirven. Y Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Elías les puso el reto: escojan a quién sirven. No pueden servir a dos señores. Hermanos, si Cristo es Dios realmente, si ustedes creen teológicamente hablando correctos, amén. No se trata de ser teológicamente correctos, se trata de vivir teológicamente correctos. Si Él es Dios, debe gobernar nuestras vidas. Si Él es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, o es el Señor o no lo es. Tercera verdad. Tercera verdad, pero quinta verdad en realidad, por las dos primeras de la semana pasada. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Sustentar no solamente es sostener. La idea en el original significa sostener y llevar, tal como dice Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, significa que Él las sostiene, las lleva y hace un movimiento hacia adelante. En otras palabras, Dios no está inerte. En otras palabras, Cristo sostiene todo. Voy a dar un dato que a lo mejor a alguno no le va a ser muy atractivo, pero yo creo que sí vale la pena citarlo. Se dice que el Sol tiene una temperatura en su superficie de aproximadamente, nosotros soportamos aquí los yucatecos 40 grados con una sensación térmica de 45. Y la verdad, gracias a Dios por algunos que tenemos aire acondicionado ahora. No siempre hemos tenido aire acondicionado.
Y si no, era la hamaca, ¿no? Y el baño de la 1 de la mañana y prácticamente mojado, ¿no? Pero ¿sabe cuántos grados hay en la superficie del Sol? Se dice que hay 6.600 grados. 6.650 grados. Si estuviera el Sol más cercano a nosotros, nos quemaría literalmente. Y si estuviera un poco distante, nos congelaríamos. Yo tuve a un maestro que todavía vive, es un científico yucateco cuando estaba yo en el TEC. Y él nos habló de las 4 leyes de la física. No nos habló de Dios, pero nos habló en un sentido sí nos habló de Dios. De hecho, la conferencia se llamaba acerca de Dios. Pero él habló acerca de las 4 leyes de la física y habló de la gravedad y habló de otros aspectos. Y él decía que si solamente se alterara una nada, se acaba el mundo. Es un científico. Nuestro planeta tiene una inclinación exacta de 23 grados. Y puede haber rotación y podemos disfrutar otoño, invierno, primavera y verano. ¿No eso es extraordinario cuando la Biblia dice de Cristo que Él es el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Jamás. Por eso digo y lo argumento bíblicamente que no es posible que usted salga igual de la iglesia del Señor. Porque ya habló con su palabra y le habla a su vida. No puede ser igual. Mi humilde oración es que salgamos todos mejor. O salimos mejor o queremos apedrearlo. Porque se está metiendo en nuestra vida Dios. Porque tiene que ver con mis finanzas Dios. No tengo tiempo para Dios, ahí sí. Me encanta Dios cuando me bendice. Señor, dame salud. Dame un mejor trabajo, de tal manera que no vuelvo a la iglesia. Yo he escuchado gente que ha orado por un mejor trabajo. Y muchos por su trabajo no están en la iglesia. Pero no nos gusta cuando Dios interfiere, hermanos. Si Cristo es Dios y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire que esto nos libraría de mucho estrés. Mucho estrés, mucha ansiedad. ¿Sabe que este versículo así de sencillo? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra. ¿Sabe por qué entramos en una crisis de ansiedad? Porque dejamos este texto bíblico, dejamos de creer que Él va a sostener nuestras vidas y nos empieza a preocupar. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar conmigo el mes que viene? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y dejamos de ver el pasaje bíblico, que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sostiene, Él sustenta. Él va a sustentarle a usted y a mí. ¿Qué no acaso se nos olvida esto? ¿Sabe que esto puede ser tan aliviador? Tanta bendición, usted puede salir descargado por tanta preocupación que tenemos, porque dice la Escritura, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire, hay un caso en Marcos que es digno de leer, Marcos capítulo 4, versículo 35, 37 al 41. Lo voy a leer porque está sumamente emocionante. Dice la palabra del Señor, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, note esta frase que voy a mencionar que está en la Biblia. Dijo Cristo, pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Pasemos al otro lado. Fue todo lo que dijo. Pero se levantó una gran tempestad de viento, circunstancias. Eso no estaba en la agenda. Ya están en el mar. Cristo les dice antes, pasemos al otro lado. La Biblia dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo dijo, pasemos al otro lado. Y entonces viene una adversidad, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca ya se anegaba.
Y mire qué estaba haciendo Cristo. Estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado, Señor, que nos estamos ahogando? Y levantándose, pues ustedes saben la historia, la he mencionado. Dice: reprendiendo al viento, y dijo al mar: calla, emudece, cállate, mar. Y dice la Biblia que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, miren qué les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué les amedrenta? ¿Usted se acuerda cuando Elías, el gran, yo le he admirado a Elías como siervo del Señor, el que mató a más de 400 profetas de Baal, imagínense, el que desafió a Acab, pero la voz de una mujer hizo que entrara en pánico, incluso a tal grado que deseaba morir, porque le dijo Jezabel: si mañana a esta hora no te hago como tú hiciste. Lo amenazó y salió huyendo. Y dice la Biblia: ¿por qué estáis amedrentados? Y mire la pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Y yo creo que esto es lo mismo que nos dice el Señor esta mañana. Y le dice a usted: ¿por qué te amedrentas? ¿No te acuerdas lo que dice la palabra, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Usted no es Dios. Dios va a proveer para nuestros hijos. Y si morimos, Dios va a proveer para nuestra esposa. Y si morimos, Dios va a proveer todo. Sustenta todas las cosas. Hermanos, si sustenta el sol y ni un ave del cielo cae si no tiene permiso del Señor, está diciendo el autor de Hebreos: Cristo es mayor, porque sustenta todo sustenta y lo lleva hasta su fin. Y también acuérdese de lo que Simón Pedro le dijo a Cristo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo creo que esta es la actitud que debemos tener esta mañana. He estado agotado, agobiado, amedrentado, tengo temor, estoy en ansiedad. Y quizá como Pedro, si tú lo dices, en tu palabra echaré la red. O sea, no tengo idea qué va a hacer el Señor. Voy a creer tu palabra. Hermanos, esto es para nuestro matrimonio igual, para nuestras finanzas, para nuestra vida cristiana. ¿Qué le amedrenta? Confía en la palabra. En tu palabra echaré la red, dijo Pedro. No es mi experiencia, era pescador. Mire que nuestros fracasos, nuestros errores son para confiar en aquel que nos dice: echa la red. En tu palabra echaré la red. Cuarta verdad: habiendo efectuado, y mira, esto es maravilloso, porque de las cosas cósmicas pasa el autor a cosas personales. Y esto es lo maravilloso de Dios. Quizás no se grave que en mi mente que el calor en la superficie del sol está a 6.650 grados. Quizás no se grave. Y que la inclinación de la tierra está a 23 grados. No importa, no tiene tanta relevancia. Pero lo que sigue sí, porque del cosmos viene a la cuestión personal. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿No es maravilloso el Evangelio? Sí, pensar en la creación es grandioso, pero cuando llega a nivel personal esto me atañe. Habiendo efectuado Cristo la purificación. La palabra purificación tiene que ver con limpieza. Cuando pecó David, usted se acuerda de esa historia bíblica dramática,
que quizás algunos en un momento dado han experimentado o hemos experimentado en otras áreas. Yo siempre me imagino la escena de David. Estaba como cuando pecamos y no nos reprenden y no nos exhortan. Su plan había salido, y el valiente profeta Natán, arriesgando su vida, porque David pudo mandarlo a matar. ¿Y quién le iba a decir si era el rey? Y el predicador temblando, el pastor en ese momento, el profeta, yendo a enfrentar al rey, y le presenta aquella parábola de aquel hombre que tenía una oveja y la había cuidado como una mascota. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y está presentándose: rey, querido rey, fíjate de este asunto. Un hombre rico llegó a una visita y él tenía muchas ovejas y otras cosas, pero mandó matar al del vecino que tenía una sola oveja. ¿Qué merece este hombre? ¿Usted se puede imaginar la idea bíblica de esto? Yo me imagino que David, obviamente con el temperamento, él se airó y dijo que pague doblemente esa injusticia. Yo me imagino al profeta Natán diciendo, dándose la vuelta: ese hombre eres tú. Hermanos, yo creo que quedó helado. Y nace el salmo del arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y se arrepiente, y de ahí sale el Salmo 32. Bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amados hermanos, el soberano Señor del universo, además de ser la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es quien limpia nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahora, esta labor la hacía el sumo sacerdote cada año, y la ofrecía por todo el pueblo, y la ofrecía por sí mismo. Pero sabe que Cristo Jesús la hizo de sumo sacerdote. Pero no solamente eso, ¿a quién iba a sacrificar? Se sacrificó a sí mismo. De tal manera, de tal modo, que vemos a Cristo aquí haciendo de sumo sacerdote, pero también sacrificándose a sí mismo de tal modo y de tal manera para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿No es glorioso esto? ¿No es maravilloso esto? Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y quinta gloriosa verdad, la Biblia dice: se sentó a la diestra de la majestad, así como lo vio Esteban antes de que le apedraran. Vio la gloria del Señor. Se sentó. ¿Sabe usted que el sacerdote en su oficio lo que no podía es sentarse? Pero el Señor se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. No solamente se sentó diciendo prácticamente consumado es, ya se acabó, no más sacrificios por el pecado, yo mismo he sido sacrificado. Es un sentarse de victoria, es un sentarse en su trono como rey. Así que este pasaje bíblico nos presenta a Cristo como rey, como sacerdote, como sacrificio por nuestros pecados. ¿No esto es glorioso, hermanos? Se sentó a la majestad, a la diestra, y además intercede por nosotros.
Me parece que estos versículos deberían cambiar y seguir cambiando la manera de ver nuestro cristianismo. Me parece que estos versículos deberían cambiar la perspectiva de nuestra vida. Hermanos, si Él está sentado, aunque no literalmente hablando, eso es para que nosotros entendamos un poco, pero si Él está sentado a la diestra de la majestad, ¿qué deberíamos ser ustedes y yo esta mañana? Si Él es el Rey, si correctamente Él es Dios mismo, resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué me está diciendo a mí ese texto acerca de Cristo? Hermanos, si este texto es verdad, que sí lo es, usted y yo debemos adorarle. Debemos confesar que Él es el Señor. Y no solamente creer teológicamente correcto, vivir teológicamente correcto. Si Él es el Rey, hermanos, nosotros somos privilegiados en ser sus siervos. Es un privilegio, es un honor, es una honra. Es un privilegio que ese resplandor de su gloria me haya alumbrado los ojos a ustedes y a mí. Es una bendición. O sea, ¿quién es usted y quién soy yo para que Él pusiera sus ojos en nosotros? Usted y yo no merecemos nada. Por eso Él es digno de suprema alabanza. Así que son las 7 razones majestuosas por lo cual en el libro de Hebreos capítulo 1 del 1 al 3 Él es mayor que todos los profetas. Amados hermanos, le pido al Señor que siga transformando nuestras vidas, que usted haya entendido un poco mejor quién es Cristo y que podamos vivir conforme a lo que creemos. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos entender y verte, Señor, a la luz de tu palabra, y podemos ver las maravillas que hay en tu palabra. Señor, bendícenos, háblanos a tu pueblo, Señor. Permite que seamos como Juan el Bautista, que digamos humildemente, menos arrogancia, menos soberbia. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. No podemos ser miembros nominales de la iglesia. O sea, estaríamos en esa interrogante, en esa pregunta que se le hizo a Felipe: tanto tiempo ha estado con vosotros y no me habéis conocido. Qué tragedia sería para algunos después de tanto tiempo sin conocerte, oh Dios. Por favor, ten misericordia e ilumina, resplandece, que la luz del Evangelio pueda iluminar sus corazones e iluminar sus mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.